7. Busque su oportunidad. Mercadotecnia es una actitud, no un departamento. Phil Wexler. ¿Cuál es su mercado al trabajar con personas cuyos empleos se veían amenazados por los cambios que discutimos en el capítulo 1? A veces les pregunto, ¿cuáles eran sus mercados? Casi sin excepción, replicaron en términos de los mercados atendidos por las organizaciones cuando tenían un empleo: operadores de automóviles, inversionistas individuales con ingresos de más de $75,000, o padres con hijos chicos. La mayoría de las personas añadían que no sabían mucho de todas esas cosas, porque no estaban en mercadotecnia. Cuando les dije que no me refería a los mercados de sus compañías, sino a los suyos, la mayoría de ellos parecían azorados. Los más sofisticados comenzaron a hablar sobre cómo en estas épocas la gente era instada en sus compañías a enfocarse más en el mercado, por lo que supusieron que sus actividades debían tener algún impacto sobre la presencia de la empresa en su mercado. En ese sentido, el mercado de su empleador era su mercado. Era a eso a lo que me refería. Pocas veces tuve el valor de decir otra vez que no, por lo que pasábamos al tema de cómo eran impulsadas al mercado las organizaciones, las escuelas y las iglesias. A lo que trataba de llegar era a algo muy distinto. Debido a los cambios discutidos en el capítulo 1, las empresas ya no ven 137. Máticamente a sus empleados como la mejor gente que puede hacer el trabajo que necesita cumplirse. Ahora, casi todo trabajo que representan los empleos en una compañía ya puede subcontratarse. Si el trabajo en cuestión es de breve duración, la compañía puede contratar empleados eventuales, contratistas o consultores. Esas personas externas no tienen empleo. Trabajan por honorarios y ven el mundo de la organización como un mercado. Operan como una microempresa de una sola persona, y la organización es su mercado. Ven al mundo, dentro de la organización, con lo que Theodore Levitt llamó la imaginación mercadotécnica. Mientras más éxito tienen en sus funciones, más ven la oficina o la fábrica como un mercado integrado por personas que buscan formas de satisfacer sus necesidades. Cuando dije antes que en el mundo laboral los empleados necesitan olvidarse de sus puestos y comenzar a buscar el trabajo que necesita hacerse, me refería a que deben desarrollar esta misma imaginación mercadotécnica. Si no lo hacen, posiblemente pierdan su trabajo ante alguien que no es empleado convencional, pero tiene el punto de vista mercadotécnico frente al trabajo que necesita hacerse. Puesto que lo anterior representa una gran transformación en el panorama de la mayoría de los trabajadores, debido a que el elemento mercadotécnico en las carreras deslaborizadas es tan importante, permítanme describir estas ideas en unas cuantas palabras. Un mercadotecnia. Su tarea como trabajador deslaborizado es descubrir para qué mercado está mejor preparado con sus data. O su mercado no es el mercado de trabajos, tampoco los clientes de su organización. Más bien, su mercado son las personas que lo rodean con necesidades insatisfechas. Identificarlas es su principal labor como mercadotécnico. 3. Necesita concebir al muy cambiante mundo que lo rodea como un patrón de mercados que se traslapan, y, al hacerlo, imaginar que es una pequeña empresa que busca un nicho. No busca empleo, sino más bien oportunidades. Estas son simplemente necesidades insatisfechas que sus propios data le permitirían cumplir o satisfacer. 138. 4. Esto significa que, aun cuando tenga empleo, debería dejar de pensar como empleado y comenzar a pensar como vendedor orientado a oportunidades. Un empleado cumple con su trabajo, laborando sobre proyectos especiales si se le pide, pero vuelve al empleo en busca de seguridad e identidad. En contraste, un vendedor, siendo independiente en el negocio, constantemente revisa el mercado en busca del trabajo que necesita hacerse. La seguridad e identidad que todos necesitamos proviene de la microempresa de una sola persona que el vendedor desarrolla. 5. Puesto que las organizaciones están desarticulando cada vez más sus actividades, cada empleado está en competencia directa con vendedores externos, a quienes les encantaría traer el marco de referencia del vendedor a cualquier labor realizada por un empleado. Para los vendedores los límites son meras formalidades. Dentro y fuera, este departamento y tal otro significan poco. Todo ello es un mercado lleno de personas con necesidades insatisfechas y lleno de proveedores de recursos que podrían ser colaboradores en la labor que emprende el vendedor. 7. Para competir con estos vendedores, necesita olvidarse de su empleo y observar a sus colegas empleados dentro y fuera de su departamento, como clientes con necesidades insatisfechas. Necesita cambiar el enfoque de su empleo a un producto que cumpla con las necesidades de su cliente. 8. Una vez que comience a ver a su organización como una colección de muchos mercados traslapados, entenderá que está rodeado de mercados y que están en cada aspecto de su vida. Su profesión es un mercado. La gente como usted es un mercado. Su ex organización es un mercado. Su actual mundo de trabajo es tan solo uno de sus mercados potenciales, porque está rodeado por muchos otros. 9. Obviamente, la mercadotecnia involucra a la comunicación.
Pero no empiece queriendo comunicarse con su mercado, comience con lo que el mercado trata de decirle a usted. Piense en los mercados como campos de mensajes que esperan ser decodificados, donde 139. El éxito es el decodificador que puede traducir el mensaje subyacente y convertirlo en un producto útil. 10 necesita entender que aunque el cambio es enemigo de las personas que tratan de aferrarse a sus empleos, es el amigo de las personas que adoptan este enfoque mercadotécnico. El cambio constantemente crea nuevas necesidades no satisfechas. Destruye oportunidades solo para la persona con mentalidad de empleado. Para quien tiene mentalidad de vendedor, simplemente reubica oportunidades. 11. Este proceso de reubicación de oportunidades ocurre con frecuencia en el gran mercado público de una economía de libre empresa. Antiguas compañías mueren a diario y nacen nuevas porque una antigua área de oportunidades se cerró y se abrió una nueva en otra parte. Deslaborización es simplemente el mismo proceso que ocurre en una organización. 12. Esto significa que la planificación de carrera necesita ser un proceso muy similar a la planificación estratégica dentro de una pequeña compañía incipiente que trate de capitalizar los cambios en su mercado. Usted, S.A. Para un verdadero proceso de planificación estratégica para su microempresa, vea el capítulo 9. ¿Podría usted hacer esto al leer los 12 incisos anteriores? Quizá pueda reconocer que tienen sentido, pero quizá dude que usted podría cambiar su enfoque hacia el trabajo de modo tan profundo. Responderé a sus dudas de 3 modos. Primero, debo reconocer que el cambio del que estoy hablando realmente es enorme y que necesitaríamos volver al advenimiento de los empleos, al inicio de la revolución industrial, para ver otro cambio tan profundo. Hallará algunas sugerencias para facilitar ese cambio en el capítulo 10, hacer planes y comenzar. Me gustaría recordarle que la gente que cumplía con esos antiguos empleos tampoco estaba preparada para su nueva experiencia. Nunca antes trabajaron en un horario regular. Nunca hay. 140. Hicieron lo mismo una y otra vez como lo exige la división del trabajo. Nunca experimentaron la vulnerabilidad de ser totalmente dependientes de los sueldos, que podrían cancelarse en cualquier momento. No era que el nuevo mundo laboral fuera más difícil o peor que la vida del granjero o el artesano, aunque mucha gente afirma que lo fue, sino que simplemente fue muy distinto, y la transición del antiguo modo de trabajo al nuevo era difícil, incluso hoy lo es. Vivir en una de las pocas revoluciones profundas de la historia es una experiencia agotadora. Tercero, me gustaría que considerara algunas de las personas que ya hicieron ese cambio, para que pueda ver que no son inusualmente talentosas o independientes de espíritu. Por ejemplo, le contaré del anciano afroamericano que trabaja en el aeropuerto de Atlanta. No tiene un empleo, aunque en 1996 había muchos puestos en el aeropuerto de Atlanta debido a los negocios creados durante el verano por las Olimpiadas. En vez de eso, va de un puesto a otro de ilustradores de zapatos, preguntando si le ofrece algo. Él sabe, como ex trabajador de estos lugares, que cuando el negocio funciona bien, los operadores no se atreven a que falte mano de obra, por lo que pagan bien a cualquiera que les traiga suministros o comida. Le contaré de Stanley Fukuda, ex trabajador de construcción que no terminó la universidad, cuya carrera en la construcción terminó por un accidente laboral que lo dejó paralizado durante 8 meses, con una vértebra rota. Sus consultores de rehabilitación vocacional le recomendaron estudiar computación, pero el sentido común de lo que llamamos data lo convenció de que sería mejor dedicarse a barman. Él pagó con su propio dinero un curso. Actualmente Fukuda trabaja en el Café Mars, en San Francisco, sobre el cual un artículo de Wall Street Journal deja claro que va más allá de las descripciones de empleos descritas en los contratos de barman sindicalizados. Prepara los ingredientes para las copas de esa noche, supervisa a otros que están construyendo un drenaje para un nuevo bar en el patio, atiende los pedidos por teléfono, revisa las facturas y hace una lista de los cheques que necesita el dueño del bar, programa a sus colegas en la computadora, trata con el inspector de la OSHA, además del 141. Inspector sanitario y la Oficina de Recaudación de Impuestos, PNDCA en la programación musical de la semana. Contrata a algún empleado. Organiza una liga de softball para trabajadores del restaurante. Es agradable con los clientes. Y hace del Café Mars un lugar sumamente agradable. Y además de su sueldo, en una buena noche gana $200 en propinas. Como bien lo ilustran estos casos, la mercadotecnia de la que hablo simplemente implica comprender el mundo del que somos parte y lo que se necesita para llenar sus necesidades insatisfechas. Esta mercadotecnia parece complicada solo cuando la vemos como un mundo que no conocemos bien. Y bien, hay una situación que lo complica si está dispuesto a trabajar solamente cuando alguien le dé un empleo ya hecho. Ese deseo era anteriormente un recurso, puesto que las organizaciones buscaban personas que hicieran lo que se les pidiera y nada más. Actualmente, en un entorno tan cambiante, donde el trabajo no permanece mucho tiempo para poder entrar a la descripción de un empleo, es una desventaja. ¿Cómo identificar sus mercados potenciales, puesto que los mercados son siempre específicos a situaciones particulares? No hay forma de hacer una lista de todos ellos. Pero, revise los siguientes 10 aspectos en los que tiene más probabilidad de hallar un mercado, teniendo su propia situación en mente al hacerlo. 1. El grupo, lugar, departamento o el equipo particular dentro de la organización para la que trabaja, si es que actualmente tiene empleo. Este es el mercado ideal para la mayoría de las personas.
puesto que los empleados no pueden evitar conocer sumamente bien la parte que desempeñan en su organización. 2. La organización para la que trabaja en general. Si es relativamente pequeña, quizá conozca toda la organización, del mismo modo en que el trabajador conoce su departamento en una organización grande, como en el inciso anterior. 142. 3. Alguna otra parte de su organización. Recuerda cómo su amigo en el otro departamento le hablaba de lo mal que la estaba pasando con cualquier cosa. Su red natural de conexiones lo relaciona con los problemas que aparecen en toda su organización. Este mercado podría ser especialmente importante si su área particular es asediada por los recortes. 4. Alguna organización anterior donde trabajó. En parte o en su totalidad. Quizá usted salió de ahí por el lastre que imperaba, o quizá no trabajó ahí. Tal vez era solo estudiante o un cliente. En cualquier caso, usted tenía una buena idea sobre algo que a ellos les hacía falta y necesitaban. Este mercado podría ser especialmente apropiado si ya no tiene empleo. 5. El ramo al que pertenece su organización actual, el de chips de computadora, publicidad, iglesias, bibliotecas o la industria papelera. Quizá los problemas no sean característicos de su compañía, hospital o agencia gubernamental en particular, sino que aparecen en todas las organizaciones de esta categoría. Y su propia profesión u oficio. Usted trabaja para un fabricante automotriz o universidad, pero es contralor, director de comunicaciones o personal de mantenimiento. Un mercado quizás sea común a muchas organizaciones, y puede estar integrado por personas que hacen un trabajo en particular, o que pertenecen a alguna categoría funcional en esas organizaciones distintas. De su comunidad. Desde luego, su mercado no necesita estar relacionado con el trabajo. Vea a su alrededor, en el lugar donde viva. La población donde vive o trabaja constituye un mercado, con todo tipo de necesidades insatisfechas de cosas que necesitan construirse, arreglarse o crearse, como los individuos que viven o trabajan en la población. Esas necesidades deben ir más allá de las físicas. ¿Qué tipo de servicio o institución social necesita su comunidad? Un grupo, comunidad u organización que conozca. Tal vez leyó un artículo en el periódico y de pronto entendió que necesitan ayuda, o debería haber un programa que se ocupara de esto. ¿Cuál era ese mercado? 143. 9 individuos como usted. Esto es fácil de ignorar porque no está definido con el nombre de una compañía o institución social. Pero si usted, individualmente, tiene necesidades insatisfechas, es muy posible que pase lo mismo con otras personas como usted. Y se trata de un mercado que conoce bien, ¿verdad? Y es el mercado masivo. Generalmente a este se refieren todos cuando hablan del mercado, pero por 2 razones no es realmente el mejor mercado para empezar. Primero, la mayoría de las personas no lo conocen bien, y el enfoque que estamos adoptando para hallar trabajo es que se deben conocer las necesidades no satisfechas de su mercado. La segunda dificultad es que nos pone en competencia directa con sofisticadas empresas e ingeniosos empresarios que ya tienen investigado este mercado de cabo a rabo. Pero no quiero desalentarlo si tiene una buena idea. Solo asegúrese de que el mercado tenga las necesidades que usted piensa que puede satisfacer. Podría haber otros mercados potenciales para usted. Así, considere que la utilidad de esta lista es únicamente para hacerlo pensar. Identifique necesidades insatisfechas. Hallar el mercado es solo el primer paso. Un mercado no es solo una conexión de personas, es también una colección de necesidades no satisfechas que cambian constantemente conforme lo hacen las fuerzas económicas, técnicas, reglamentarias o demográficas. En cualquier mercado, necesita poder reconocer las necesidades insatisfechas. Puede ocurrir que estas ni siquiera sean conocidas para las personas que las tienen, especialmente si pueden satisfacerse solo mediante un producto o servicio que aún no existe. En ese sentido, la necesidad insatisfecha es solo delimitada por una vaga insatisfacción o un límite para lo que puede hacerse. Irónicamente, solo al aparecer en escena una solución, la situación se convierte en un problema que 144. Podría resolverse. Sea cual sea el mercado que elija, siempre habrá señales específicas de que existe en este una necesidad insatisfecha. Al igual que los mercados mismos, esas necesidades son incontables, pero tienden a verse acompañadas de ciertas señales típicas. He aquí algunos de los indicios. 1. Una pieza que falta en un patrón o secuencia. Esta es la clásica situación revolucionaria, porque cuando la pieza se descubre, todo queda en su lugar. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta que falta esta pieza, porque el patrón o secuencia subyacente no es claro para ellos. Tal vez necesita actividad conceptual para educar al mercado en lo que se refiere al patrón total, en donde falta la pieza. Yo mismo capitalicé una de estas piezas fallantes, cuando al principio de mi carrera como constructor, me di cuenta que había muchos servicios de consultoría y capacitación que ayudaban a organizaciones a hacer cambios, pero pocos ayudaban a los empleados a tratar con el impacto psicológico que los cambios conllevaban. 2. Una oportunidad no reconocida. Esto ocurre cuando cambia la situación en la que está el individuo o la organización. Lo único que requiere es alguien que se dé cuenta de lo que puede hacerse, para que la gente diga ¿por qué no hicimos eso hace mucho? Tal vez haya tal situación en la que los clientes de su organización tengan una necesidad que no fue satisfecha. 3. Un recurso subempleado. Esta situación pasa cuando no se utiliza lo que un individuo u organización podría capitalizar. Tal vez se debe a la rigidez en el pensamiento, o porque aún nadie sabe cómo aplicar el recurso en cuestión. Pero cuando aparece la respuesta, el éxito puede suceder muy rápidamente. Los restaurantes, por ejemplo,
Desde hace mucho tienen más capacidad para preparar comida que servirla a los clientes. Pero hasta hace poco, pocas tiendas preparaban comida para llevar o para enviar. 4. Un evento revelador, especialmente un éxito o fracaso inesperado. Nos gusta pensar que captamos los indicios que nos envía la vida para señalarnos que las cosas ahora son distintas. Desafortunadamente, cuando cobran la forma de un éxito o fracaso inesperado, con frecuencia no los vemos porque estamos muy entusiasmados con el éxito, o demasiado molestos con el fracaso. También estamos 145, pados en nuestra propia reacción para notar el indicio. En realidad, el fracaso puede decirnos, no fue tu culpa, es que la forma de hacer las cosas ya es obsoleta. Y el éxito podría decirnos, no te deleites tanto, como para no notar que tal vez deberías hacer algo que nunca antes intentaste. 5. Un cambio no reconocido. Frecuentemente los cambios ocurren de manera gradual y requieren de mucho tiempo para ser comprendidos, aún por las personas más afectadas por ellos. Lo anterior es especialmente verdad en los cambios de paradigma, en donde toda una forma de ver las cosas se disuelve y toma su lugar otra distinta. Este cambio redefine en su totalidad las necesidades no satisfechas del área afectada. En esta categoría entra todo un rango de productos y servicios para familias con 2 carreras o con un padre que trabaja. La demografía cambió y también las necesidades, pero las empresas siguieron pensando en familias, como si todas las madres de familia fueran amas de casa. 6. Una situación imposible. Estas situaciones son tan graves que los demás dejan de percibirlas como necesidades insatisfechas, o incluso como problemas por resolver. En vez de eso lo ven como condiciones horribles, frustrantes y desesperantes con las que hay que aprender a vivir. Pero se trata de necesidades insatisfechas, con grandes gratificaciones, para quien pueda hallar un modo de satisfacerlas. Antiguas máquinas copiadoras necesitaban continuamente de mantenimiento, por lo que todos se acostumbraron a esta frustrante realidad, hasta que Canon comenzó a producir copiadoras que casi nunca fallaban. 7. Un servicio inexistente, pero necesario. Los síntomas de esta necesidad son una persistente frustración, la existencia de un complicado conjunto de procedimientos para evitar el problema, o una constante discusión acerca de deberíamos tener. Con frecuencia, una sesión de tormenta de ideas puede revelar servicios necesarios. Si alguna vez usted tuvo una enfermedad seria durante un periodo prolongado, por ejemplo, sabe que debería haber una mejor forma para que los médicos e instituciones compartieran. 146. Información acerca de usted en lugar de enviarla, o haciendo que usted lleve a mano copias y películas de la información sobre sí mismo. Estas se pierden. No llegan a tiempo a su cita. Copiar lleva tiempo. Es una pesadilla para el paciente, y también enloquece al personal médico. Un problema nuevo o emergente. Siempre hay un retardo entre la aparición de una dificultad y el poder reconocerla como lo que es. Esa brecha está llena de palos de ciego y repetidos intentos de hacer que funcione el antiguo modo. Un momento en que la capacidad de definir el problema, formularlo en palabras, o el solo hecho de ponerle un nombre puede gratificarnos inmensamente. Todos los problemas asociados con administración, gratificación, evaluación y organización de una fuerza de trabajo es laborizada. Por cierto, quizá ese es el mercado que tanto estuvo buscando. 9. Un obstáculo, un cuello de botella, una escasez, una limitación o una debilidad crónica. Los problemas que ocurren una y otra vez enloquecen a todos. El sistema en su conjunto quizás sea adecuado, pero tenemos este cuello de botella, donde todo se frena hasta detenerse. Este artículo siempre nos hace falta. Seguimos a abarcar mucho y luego nos topamos con pared. Somos inherentemente débiles en este aspecto particular. Muy bien, esta es la señal de una necesidad insatisfecha. Aprovechando de nuevo mi propia experiencia, recuerdo el momento en que un administrador dijo tenemos que cambiar, pero todos están tan ocupados defendiendo la importancia de su empleo que... 10. Un interés entre grupos que tienen valores, idiomas o puntos de vista distintos, sea entre la organización y sus clientes, los trabajadores fijos y los eventuales, o las operaciones internas y las subcontratadas. Las organizaciones modernas están llenas de interfaces, donde la comunicación se interrumpe. Cada uno de ellos es lugar de numerosas necesidades insatisfechas. Conforme las actividades o funciones antes integradas se dispersan, se multiplican las fronteras, de manera que esta es una necesidad insatisfecha, y que en los años venideros tiene un crecimiento garantizado. 147. Al leer estas señales, piense en otras de mercados que conozca bien. Piense en la forma en que las necesidades insatisfechas de su vida aparecen y cómo su existencia está señalada por situaciones, sentimientos o conductas. Añada mentalmente sus propias señales a las 10 anteriores. Comercialización y comercializarse a sí mismo. No sé cómo venderme a mí mismo. Es muy común que casi todos tengan alguna versión de este lamento, cuyas carreras se tuvieron hasta ahora basadas en los empleos. Lo sé bien, me sentí exactamente igual durante los primeros años, luego de que dejé mi empleo como maestro universitario, en 1974. Peor aún, llegué a pensar que venderse a uno mismo es simplemente un paso más hacia la prostitución. Prefiero a que uno debería olvidar sus propios valores y hacer lo que la gente quiera de nosotros. No es así. Era necesario entorpecer todo, hasta llegar al mínimo común denominador, y convertir todo en un discurso de ventas, ¿verdad? Respuestas a estas preguntas son, respectivamente, no, no y no. La comercialización no es venderse. No hay nada de malo en vender. En realidad,
Es un proceso en 3 etapas. Se identifican las necesidades insatisfechas de diversos grupos e instituciones en el mercado de trabajo. Luego se analiza cuál corresponde a los recursos que podemos ofrecer. 2. Se combinan las necesidades insatisfechas identificadas con los data que podemos ofrecer en un producto que capitalice los recursos y confiera beneficios apreciables para el cliente. 3. Se aprovecha nuestra comprensión de las necesidades insatisfechas y los data para argumentar de forma efectiva sobre la manera en que el producto satisface las necesidades en cuestión. 148. En este punto, vender expresa lo que es genuino para nosotros y podrá satisfacer una necesidad genuina que tenga su cliente. No hay nada sórdido. La segunda y tercera etapas de la comercialización serán el tema del capítulo 8, y la venta del producto final se examinará en el capítulo 9. Por ahora, lo esencial es que revise los mercados disponibles para usted y descubra cuáles son sus necesidades insatisfechas. En tanto no lo haga, no tendrá un producto viable. Y en un mundo deslaborizado, un trabajador sin producto es como una empresa sin producto lleno de recursos potenciales, tal vez, pero competitivamente fuera del juego. Eso sería una pena, porque esta etapa básica de la comercialización es tan directa y realizable como importante. Los pasos quizá no le son familiares, pero no son en absoluto difíciles de aprender. Identifique sus mercados y necesidades. Primer paso. Particularice los mercados respondiendo al siguiente cuestionario. La cuestión A, por ejemplo, pregunta por su grupo, lugar, departamento o equipo particular. ¿Cuál será este? ¿Cuál de ellos es el mercado donde usted puede buscar necesidades que por lo pronto están insatisfechas? La pregunta B se refiere a su organización en general. ¿Es eso práctico? Necesitará ir a los detalles. A. El grupo, lugar, departamento o equipo en particular dentro de la organización para la que usted trabaja. B. La organización en general para la que trabaja. 149. C. Alguna otra parte de su organización. D. Alguna organización anterior para la que trabajó, en parte o de manera general. E. La industria, el área pública, en la que está su organización actual. F. Su propio oficio o profesión. G. Su comunidad. H. Algún grupo, comunidad u organización que conozca. 150. Individuos como usted. J. El mercado masivo. Segundo paso. Ahora identifique las necesidades insatisfechas que descubrió durante el año pasado. No olvide anotar los detalles. La primera pregunta del cuestionario pide una pieza faltante en un patrón o secuencia. Muy bien, pero ¿qué es un patrón o secuencia? He aquí algunos ejemplos. El proceso de levantar pedidos donde usted trabajaba antes. La forma en que una nueva familia encuentra una escuela e inscribe a sus hijos en ella. La manera en que una nueva capacitación requerida por una agencia gubernamental termina en un curso de capacitación para las personas que la necesitan. Imagine un ejemplo de cada una de estas necesidades insatisfechas. 7. Una pieza faltante en un patrón o secuencia. 151. 2. Una oportunidad desconocida. 3. Un recurso desaprovechado. 4. Un evento revelador, es decir, un éxito o fracaso inesperado. 5. Un cambio aún no reconocido. 6. Una situación imposible. 152. 7. Un servicio inexistente pero necesario. 8. Un problema nuevo o emergente. 9. Un obstáculo, un cuello de botella, una escasez, una limitación o una debilidad crónica. 10. Una interfase entre grupos distintos. Tercer paso. La siguiente tabla relaciona estas dos listas. Piense en las intersecciones que hay entre las dos listas, tal y como está representado por la tabla de la siguiente página. Ponga una X en los cuadros donde se junten una necesidad insatisfecha y un contexto en particular. Si es usted consciente de un recurso desaprovechado en su comunidad, por ejemplo, ponga una X en el cuadro G. Marque todos los cuadros que representan cuestiones en las que usted pudiera dar un ejemplo. 153. 1. A. 2. 3. B, C, D, E, F, G, H, J. 4. 5. 9. 7. 0. 10. 154. Cuarto paso. En los lugares de la tabla donde escribió una X, usted tiene una oportunidad potencial. Las oportunidades viables para usted, S.A., existen únicamente en donde la necesidad coincide con sus data. A partir de los cuadros marcados, elija 3 que le parezcan interesantes y descríbalos brevemente a continuación. Oportunidad 1, oportunidad 2, oportunidad 3. 155. Conclusión. Este enfoque de comercialización para encontrar trabajo puede demostrarle que necesita aprender más de sus clientes potenciales y sus necesidades insatisfechas de lo que sabe ahora. Aun si estas necesidades están justo enfrente del lugar donde usted trabaja, su actitud centrada en los empleos podría evitarle que las vea, pero no se sienta abochornado por no saberlo. Solo es un producto secundario, de un punto de vista que debía tener para ser contratado para un empleo. Tener buenas evaluaciones de cómo cumplía con su empleo y cómo obtener aumentos de sueldo por realizar una buena tarea. No es de extrañarse que usted esté centrado en el empleo. La imaginación mercadotécnica que será necesaria para tener éxito en el mundo deslaborizado del mañana puede comenzar a desarrollarla inmediatamente. Necesita imaginar que es usted el detective que investiga un caso, o un escritor en un proyecto de investigación, o un consultor que trata de entender qué anda mal en una compañía, o un estudiante que trata de aprender un nuevo material.
Elija su metáfora, o cree otra para la perspectiva de investigación que el comercializador necesita tener. Debe preguntar, escuchar y pensar desde nuevos puntos de vista. Con 6 meses de tal investigación sabrá mucho de su mercado potencial que ahora desconoce. Suponiendo que en estos momentos es lo suficientemente afortunado como para tener empleo, utilícelo como una especie de auxiliar de estudio para aprender. Si ahora está desempleado, quizá pueda encontrar un empleo que represente un periodo de estudio, pero haga lo que haga para pagar la renta y las cuentas del supermercado. Necesita entender cómo funciona su mercado y qué necesidades insatisfechas existen en él. Los libros sobre cómo encontrar empleo le dirán que forme una red. Es verdad que la comercialización es más efectiva cuando se tienen buenas redes, pero la verdad es que las personas a quienes les va mejor ya tenían buenas redes antes de que las necesitaran. Es importante recordarlo, por 2 razones. 156. 1. Le recuerda seguir con este proyecto, ahora mismo, aun cuando su empleo sea muy seguro. Ahora es el momento de hablar con otros, incluidas las organizaciones que le interesen, o el oficio o profesión que desea practicar. 2. Cuando no se tiene la red en su lugar, le piden hacer entrevistas de información. Existe un par de problemas con tales entrevistas. El primero es que la gente que conoce las oportunidades generalmente está sobrecargada con las solicitudes de esas entrevistas. El segundo es que cuando por fin llegamos a ellos, en realidad estamos esperando que nos ofrezca un empleo y nos delataremos sin siquiera darnos cuenta. Esto es solo una entrevista de información. De veras no le estoy preguntando si tiene algún empleo. Hablo en serio, quizá usted nunca exprese abiertamente esa pregunta entre paréntesis, pero se filtra por las grietas de lo que usted dice. Entonces la gente se siente manipulada y no desea ahorrar ayudarlo. Así, tendrá que iniciar sus investigaciones como un proyecto de varias facetas. Mantenga el proyecto general en mente cada vez que hable con alguien acerca de trabajo. El proyecto incluirá las siguientes actividades, no solo entrevistas formales, sino todas las conversaciones casuales que tenga cada vez que salga a relucir el tema del trabajo. Leer los periódicos y las publicaciones especializadas. Posiblemente tenga que comenzar recortando artículos o anotando información al toparse con ella. Prográmese un horario en las bibliotecas para revisar las mejores publicaciones especializadas en el mercado que eligió. Visite los locales de sus clientes potenciales para obtener versiones de primera mano de lo que se necesita. También deberá llevar consigo toda información que pueda obtener sobre el cliente y leerla cuidadosamente. 157. El punto es que necesita conocer a su cliente de una forma en que nunca conoció a su propio empleador. Usted busca necesidades insatisfechas. En el mundo del trabajo era responsabilidad del empleador traducir esas necesidades insatisfechas en las tareas, algunas de ellas asignadas a los empleados existentes, y luego turnar el resto a requisitos de trabajo, que después se convertían en plazas abiertas. Pero esperar a que eso suceda y luego aplicarlo ya no tiene ningún caso. En primer lugar, el empleador está tratando de reducir costos y no quiere contratar a más empleados de tiempo completo y a largo plazo. En segundo, siempre hay alguien dentro de la organización que se entera del empleo antes de que se ofrezca públicamente y le avisa a algún amigo. Finalmente, el enfocarse en el empleo nunca toma en cuenta lo que el cliente está realmente buscando, una solución a una necesidad específica e insatisfecha. En realidad, el cliente busca un producto de algún tipo. Cómo combinar sus data y la información de mercado para formar un producto es el tema del siguiente capítulo. 158. 8. Cree su producto. No es el empleador quien paga los sueldos, solo maneja el dinero. Es el producto lo que paga los sueldos. Henry Ford. ¿Por qué más vale tener un producto? Cuando escribí JobShift, incluí 2 páginas sobre cómo crear su producto. En ese análisis general, el tema era secundario, pero en esta guía, el tema de la creación del producto es central, porque este es el que su cliente comprará. Decir que usted busca un empleo es salirse de la órbita de la era deslaborizada, porque lo que realmente está haciendo es vender un producto al cliente. Hubo enormes cambios en la estructura de oportunidades de nuestra economía, por lo que hoy la situación de la oportunidad está en las necesidades insatisfechas de los clientes. Conforme las grandes organizaciones se dispersan, muchos de los clientes a los que dará sus servicios son los gerentes y ejecutivos de aquellas organizaciones, a los cuales les satisfacían sus necesidades mediante empleados fijos. O son los administradores y líderes de las piezas dispersas de lo que antes eran grandes organizaciones, pero que ahora no tienen el personal para hacer todo dentro de la empresa. En cualquiera de estos casos, cada vez es más probable que los clientes se salgan de sus propias organizaciones para satisfacer sus necesidades. 159. Pero usted debe entender qué es lo que buscan estos clientes. No están buscando buenos candidatos, profesionistas bien capacitados, trabajadores con experiencia o cualquiera de los elementos que pertenecían al proceso de solicitud de empleo. Estos clientes buscan soluciones a sus problemas y respuestas a sus necesidades. Para decirlo en pocas palabras, buscan productos. Estos clientes buscan productos especialmente cuando los tiempos son tan difíciles que no existe un empleo en kilómetros a la redonda. Sin embargo, cuando pregunto a la mayoría de las personas cuál es su producto, quedo dentro de un intercambio confuso similar a la frustrante incomunicación que puede nublar la cuestión del mercado de cada uno. He aquí un ejemplo. ¿Se refiere al producto de la compañía?, preguntó la administradora. No, me refiero al suyo, repliqué. Y bien,
Yo estoy en el departamento de personal, respondió. Muy bien, es una actividad interesante. ¿Cuál es su producto? Soy especialista en beneficios y prestaciones. Puesto muy interesante. Pero ¿cuál es su producto? Prestaciones y beneficios, me respondió ella. Pero, a juzgar por su tono, sabía que no entendía a qué me refería yo. Ese no es realmente un producto, contesté. Un producto es algo que alguien compra. Presenta una solución a un problema, algo que confiere una ventaja, algo que satisface una necesidad, que explota una posibilidad. Los sistemas de beneficios y prestaciones son solo un mueble organizativo. No, no lo son. Motivan a la gente, comunican prioridades, ayudan a la gente a dar sostén a sus familias, representan el contrato sí ecológico entre la empresa y sus empleados. Puede notarse que esta administradora realmente conoce y cree en el valor de su trabajo. Ahora nos estamos acercando al asunto. La compañía necesita compensar a sus trabajadores por todas esas razones. Así, el sistema de beneficios y prestaciones es necesario. Eso justifica su departamento. ¿Pero qué la justifica a usted? ¿Qué podría suministrar para que valiera la pena pagar su sueldo cada semana? Quiero saber qué podría hacernos decir. Al pagarle su sueldo es dinero bien invertido. 160. 2. Esa persona realmente añadió valor a lo que los clientes ADE quieren con su dinero. Ya podrán notar hacia dónde se dirige esta conversación, aunque debo admitir que aun cuando llega hasta estas alturas, aún falta mucho tiempo antes de arribar al resultado lógico. La dificultad es que aun que las organizaciones hablan mucho de actividades con valor añadido y asegurarse de que todo lo que hagamos beneficia a nuestros clientes, la gente en realidad no puede captar estas ideas, sino hasta que dejan de verse a sí mismas como personas que fueron contratadas para cumplir con su empleo. Con la gente tampoco podrá hacerles cambiar sus percepciones. La gente oye decir todo el tiempo que más vale que sus empleos contribuyan al beneficio de lo que recibe el cliente, o los perderán. Todos son empleos, pero ya hay un cambio que se está iniciando. No porque alguien lo provoque, o porque algún director general lo desee, o porque las reglamentaciones gubernamentales lo alienten, o porque los consultores como yo hablemos de ello. El cambio está impulsado por las 6 fuerzas identificadas en el capítulo 1. 1. Trabajo de conocimientos, que es mucho más difícil de clasificar en empleos convencionales a largo plazo que el trabajo físico de la era industrial, por lo que es más probable que necesite trabajado o agrupados en equipos interfuncionales de vida breve. El trabajo con conocimientos también tiene varios ciclos de producto y producción, y ambos originan una desventaja de las disposiciones organizativas fijas. 2. Comunicaciones y tecnología de información, que hace posible el trabajo de conocimientos, pero también permite la organización dispersar a sus trabajadores, separar a los grupos que trabajan en labores relacionadas y asignar tareas a grupos que ni siquiera son parte de la empresa. La tecnología de comunicaciones e información también acelera el ritmo de cambio con el que debe lidiar la compañía. 3. La velocidad del cambio, que es tanto un efecto como una causa de los dos aspectos anteriores, exige que las organizaciones hagan. 161. En todo lo que frene ese ciclo que se inicia identificando la necesidad del cliente, pasa por el diseño, producción y distribución del producto, y termina con servicios adicionales para el cliente satisfecho. 4. Respuestas de la administración a una mayor competencia. Todo, desde la reingeniería a la ACT, pasando por los equipos facultados e intercapacitados. Cada uno de estos esfuerzos pone nuevos cambios sobre los anteriores y sigue erosionando el empleo tradicional. 5. La dispersión de la organización. Todos los factores fluyen, como tributarios en un río, hacia una tendencia para acabar con la organización tradicional e integrada en las actividades que la componen, y unir esas actividades de forma más libre que antes. Algunos de estos elementos dispersados son turnados a los trabajadores que no son empleados de tiempo completo y de largo plazo. 6. El mercado creado por los baby boomers. Esto elevó la demanda de productos individualizados, inmediatos y con valor añadido, que requieren del tipo de trabajo anteriormente descrito. Además, debido a sus mentalidades de agentes libres, los baby boomers tienden a estar dispuestos a lanzar sus propios productos, y, aun cuando no están empleados, consideran las limitaciones del empleo tradicional como más onerosas que como le parecían a sus padres. Una vez identificadas las fuerzas que funcionan en el mercado de trabajo actual, ahora podemos decir que no solo son los empleos los que están frenando las cosas. Los empleos no maximizan los beneficios de la nueva organización, ni satisfacen sus necesidades. En tanto que la nueva organización está externamente impulsada al mercado a una mayor medida que sus predecesoras, también está internamente impulsada al mercado. Para servir a su mercado interno, la organización postindustrial no necesita de empleados leales, sino proveedores comprometidos y con mentalidad de mercado de los productos y servicios que la organización necesite. Por ello argumento que la persona que desea formar una carrera alrededor de dar servicio a tal organización, debe olvidarse de un empleo y crear, en vez de ello, un producto que 162. Satisfaga algunas de las necesidades específicas y más apremiantes de la organización. ¿Por qué producto? ¿Por qué no servicio? La razón por la que sigo utilizando el término producto es que los mercados, especialmente el interno, favorecen los productos. La mayoría de las organizaciones prefiere el estilo transaccional de un producto, que es una entrada transformada en salida, misma que la gente debe pagar por lo que obtienen. Los productos llenan nichos creados por necesidades insatisfechas y son fáciles de comprar o vender, según sea necesario. Es fácil presupuestarlas.
se justifican de manera simple sobre una base de costo-beneficio. Muchos empleados preferirían hablar de los servicios que ofrecen a su empleador, pero existen muchas razones por las que el término no es tan útil. Los servicios son difusos y llega el momento en que se separan de la necesidad que deberían satisfacer. El servicio es un concepto inherentemente conservador que tiene menos posibilidades de cambiar que una situación cambiante, como lo es un producto. El mundo de los productos, por naturaleza, connota innovaciones y cambiantes disposiciones comerciales. Es más difícil y menos común entender o juzgar servicios sobre una base de costo-beneficio, porque su definición es menos clara que los productos. Los servicios atraen más las preferencias privadas del cliente que los productos, pues tienen más posibilidades de relacionarse directamente con alguna necesidad organizativa identificable. Lo anterior provoca que los valores de los servicios sean más difíciles de determinar mediante normas objetivas. 163. No niego la utilidad de la distinción convencional entre organizaciones que fabrican productos y organizaciones que proporcionan servicios. Sin embargo, deberíamos hacer notar que esa distinción se hace cada vez más espinosa, puesto que las empresas de computación descubren que entregar servicios MIS es su producto, y las empresas de productos de salud compiten sobre la base de la forma en que el producto satisface mejor las necesidades del comprador. Desde el punto de vista del trabajador, definir como producto lo que se vende impone más disciplina sobre el vendedor que definirlo como servicio. La palabra producto nos hace pensar en beneficios para el cliente, ventajas sobre productos rivales y la relación entre el precio que se pide y el valor añadido. Designar lo que hace un individuo como producto coincide con la nueva idea del individuo como microorganización, la pequeña usted, S.A., que se ve sujeta a las mismas fuerzas y limitaciones que las grandes organizaciones. En otras palabras, convertir trabajo en suministrar un producto ayuda a educarnos en las realidades del mundo en donde nuestros clientes existen. Como el cambio crea oportunidades para los productos. Ya señalamos que el cambio crea nuevas oportunidades y destruye otras. Este proceso puede verse claramente cada vez que una industria es atacada, da por un evento súbito que cambie la forma de hacer los negocios. Esto sucedió hace varios años en la industria del turismo. Los agentes de viajes vivieron dentro del cambiante mundo del turismo y las aerolíneas durante décadas, sin transformar los elementos básicos de un servicio más o menos convencional por el que se les pagaba la clásica comisión del 10%. En 1995, la aerolínea Delta cambió ese ramo anunciando que ya no pagaría la comisión. En vez de ello, pagaría honorarios directos de $25 y de $50 en boletos nacionales. Otras aerolíneas, empujadas por la competencia y el alza de costos, siguieron rápidamente el ejemplo. 164. Noche a la mañana, el mercado en que operaban los agentes de viajes cambió dramáticamente. La mayoría de las agencias de viajes reaccionaron como empleados individuales cuando cambian drásticamente las reglas del empleo. Gritaron indignados, comenzaron a buscar formas de economizar, y se aferraron a la vida con la esperanza de que la competencia retrocediera. Pero algunas agencias de viaje tomaron la nueva situación como un mensaje muy distinto, una señal de que era momento de dejar de dar un servicio más o menos convencional y crear, en vez de ello, productos diferentes, para satisfacer necesidades insatisfechas. Los resultados fueron diversos y fascinantes. La empresa TravelFest redefinió su producto y su propia presencia. El producto ya no eran boletos, y su presencia ya no fue la de agencia de viajes. Ahora la presencia era una tienda, y el producto era cualquier cosa que el viajero necesitara para viajar, tales como purificadores de agua, solicitudes de visa, guías de viaje, clases sobre cualquier tema, hablar español a tratar con la fobia, a volar, y, desde luego, boletos. La agencia Aspen Travel pasó por otro tipo de modificación, eligió el mercado de la producción cinematográfica y redefinió su producto como cualquier cosa que el mercado pudiera necesitar. Por ejemplo, cómo encontrar una caseta de teléfonos AT&T Hasset a una locación en Belice, o cómo transportar pingüinos a Moab, Utah, sin que sufrieran insolación. Acomodar un cambio de destino de último minuto para un grupo de 220 personas. PC Travel redefinió el producto de modo distinto, haciendo que la interfase entre el cliente y la compañía fuesen tan distintos que nada quedó igual. En lugar de que el boleto se fuera a comprar como una hogaza de pan, PC Travel instaló en Internet todo el proceso de reservaciones y emisión de boletos. La empresa ahora tiene 70,000 usuarios registrados en comercio electrónico y no en venta al menudeo. La razón por la que ilustro mi argumento con ejemplos organizativos, en vez de ejemplos individuales, es que es más fácil ver la relación. 165. Entre vendedor y cliente y el papel crítico que desempeña un producto bien definido en un contexto comercial más familiar. Pero recuerde usted mismo, es ya una microempresa. Casi todo lo que ofrezca una organización estará en competencia con lo que ofrece otra. Así, también podría acostumbrarse a pensar en estos términos. Además, estos ejemplos lo ayudarán a ver la relevancia de las docenas que aparecen cada semana en la prensa especializada. Concebir el mercado. Al comenzar a pensar en cómo desarrollará su producto, necesita recordar lo importante que es concebir claramente el mercado. Las personas hablan de cómo hacer distinta a su organización o a usted mismo, pero con frecuencia no notan que esta diferenciación es solo cosmética si no se basa en una concepción distinta del mercado.
Esta diferenciación superficial es, de hecho, lo que da al concepto de reubicación en el mercado, su reputación de ser un giro verbal que en realidad nada cambia. Pero realmente concebir un mercado distinto tiene resultados profundos y duraderos. Imagine que decide que sus data hacen un producto personal muy atractivo para usted. También espera que pueda convertir en recurso el hecho de ser mujer afroamericana. Usted quiere que su producto sea algo que mejore al mundo. Usted es eficaz para explicar cosas, particularmente haciendo que la gente las vea desde un nuevo punto de vista. Su temperamento se presta para el trabajo interpersonal, el aprendizaje y la actividad grupal. Así, decide que su producto será un programa de capacitación en diversidad. No solo coincide con sus data, sino que todos comprenden que las organizaciones necesitan ayuda con problemas relacionados con la diversidad. Hasta ahora, todo bien. Pero en este punto necesitará volver a revisar la cuestión de la mercadotecnia para diferenciar el producto lo suficientemente bien para satisfacer una necesidad que sea tanto reconocible como insatisfecha. En este caso, es específicamente para quien es el programa de diversidad 166. Es todo un mundo o toda una nación la que necesita aprender a vivir de manera efectiva, con diferencias que en otra forma lo dividen. Es para ejecutivos que comienzan a reconocer que sus organizaciones se verán perjudicadas si están en medio de una demanda muy publicitada. Es para líderes de equipo de mentalidad relativamente tradicional, que ahora necesitan desesperadamente aprender cómo utilizar los talentos de los equipos tan diversos que conducen. Es para empleados individuales, que necesitan aprender cómo contribuir a un esfuerzo común y seguir siendo sinceros consigo mismos. Ahora imagine que esta idea del proyecto comenzó cuando oyó hablar del rumor de que su antigua empresa se interesaba en iniciar capacitación en diversidad. Lo que quizá no supo es para qué grupo estaba dirigido, y quizá la empresa misma no lo sepa. Es allí donde necesita trabajar un poco. Una de las labores que impone la deslaborización sobre el trabajador individual es colaborar con el cliente para definir la tarea a cumplirse. En tanto no establezca su público, no tendrá un producto para vender. Simplemente anunciará una panacea, una cura para cualquier mal, y sus posibilidades de éxito serán pocas. No necesita elegir